En el inicio de nuestra programación damos una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía radial en alguna de las dos emisoras en las cuales compartimos, como son la 89.5 y la 92.9 de esta ciudad de General Roca, además de estar también compartiéndolo en directo a través de Facebook. Pedimos disculpas, hermano y hermana, por la avería técnica que tuvimos hace un par de semanas, donde el audio salía con mucha dificultad y prácticamente hacía imposible el que pudiera percatarse del mensaje que nuestro Padre Celestial nos estaba impresionando. Tuvimos serios problemas, no sabemos todavía la causa, no lo sabemos, pero tuvimos serios problemas. Debido a toda esta mala pandemia inventada, afortunadamente ya hemos salido de ella, aunque se oyen rumores de que viene otra mucho peor, han acostumbrado a las personas a no salir de casa y tuvimos serias dificultades para hallar una persona, un técnico, que pudiera venir a nuestro hogar y poder ver in situ cuál podía ser el defecto que pudiéramos tener. Tuvimos serios problemas, conversamos con muchos, uno me mandaba al otro, el otro al otro, así estuvimos con cantidad de técnicos y finalmente pudimos que tomara conciencia un joven. Lo tuve que ir a buscar a su casa porque la noche anterior se había quedado sin medio de movilidad, se le quemó el auto. Vino, no entendía el por qué, no lo entendía, pero con las oraciones y con su conocimiento finalmente se pudo solucionar y hoy podemos tener el privilegio de estar de vuelta con ustedes compartiendo en directo este programa, Un Pueblo Glorioso, esperando sea de bendición. Damos las gracias, en primer lugar, a nuestro Padre Celestial por la salud, por la vida, por el privilegio de poder compartir su palabra y en segundo lugar, a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía, tanto a nivel radial como también a través de Facebook, y de una manera muy especial al hermano Horacio de Altabarda, de esta localidad de General Roca, es asiduo oyente a nuestros programas. Por lo tanto, como es habitual siempre en mí antes de iniciar la programación, voy a doblarme mis rodillas como un pecador suplicante para acudir a través de nuestro único abogado y mediador, su Hijo amado, al trono de la gracia, pidiéndole su ruach, pidiéndole discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita compasión me permites poder iniciar esta programación dejando el desarrollo del tema en tus manos, para que seas tú quien me unjas con tu poder, para que sea de bendición conforme a tu voluntad. Que cada corazón de cuantos van a estar escuchando sean apercibidos y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Proseguimos, mi querido hermano y hermana, compartiendo temas que espero sean realmente de bendición o al menos de motivación para experimentar
nuestra situación y nuestra preparación también para la eternidad. En las señales antes del fin, hallamos en las buenas nuevas de Mateo, capítulo 24, verso 9, un pasaje que va a ser la introducción para desarrollar el tema que hoy nuestro Padre Celestial me ha estado impresionando para prepararlo y ahora iniciar su desarrollo. En esas buenas nuevas, en esas señales antes del fin, la misma majestad del cielo, en Mateo 24, verso 9, leemos lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas mismas noticias las hallamos también en las buenas nuevas de Lucas, capítulo 21, verso 12. En estas señales antes del fin nos habla de tribulación, nos entregarán a tribulación e inclusive persecución y muerte. Todo esto, hermano y hermana, tiene una finalidad, una gran finalidad. Nos han acostumbrado a un evangelio light, no tienes que preocuparte, estás bajo el control de Elohim, Él te va a proteger. Sin embargo, la Escritura, a pesar de que es cierto que Él nos protege, también debemos considerar la Escritura y poder entender y aceptar que en este tiempo del fin, recalco la importancia de aceptar que estamos en este tiempo del fin. La majestad del cielo dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Tribulación, persecución, todo eso tiene una finalidad, hermano y hermana, y es mejorar nuestro carácter. Cuando una persona no tiene problemas, aparentemente se encuentra bien. Pero cuando tenemos problemas espirituales, en este caso concreto, cuando somos perseguidos, cuando somos aborrecidos, cuando sufrimos tribulación por causa de la verdad, nuestro carácter reconoce nuestra necesidad de estar cerca de aquel que tiene poder para limar nuestras dificultades de carácter, para limar nuestras asperezas, para limar, en definitiva, nuestros defectos de carácter que nos tienen que hacer para poder imitar al modelo que nuestro Padre Celestial envió a nosotros. Todo esto, hermano y hermana, estaba bien, hermano, estaba bien. Todo esto, hermano y hermana, tribulación, persecución, muerte, todo esto va a decidir nuestro destino. Todo es para decidir nuestro destino. Los grandes hombres del ayer, los profetas, personas nobles de la Edad Media, por ejemplo, fueron perseguidos, fueron aborrecidos, fueron inclusive ejecutados. Siendo totalmente inocentes, tuvieron que pasar por esa tribulación, por esa persecución, e inclusive millones dieron su vida por defender la verdad. A nosotros, en este tiempo del fin igual, hermano y hermana, en este tiempo del fin igual, todo eso lleva como una finalidad el dar testimonio de nuestra vida, de una vida totalmente transformada, de una vida en la que no hay temor a ser perseguidos,
a ser aborrecidos, a ser llevados ante tribunales, y tampoco temor si tenemos que entregar nuestra vida por defender la verdad en ese amor tan incomprendido que el Padre dio todo lo que tenía a su Hijo amado para podernos redimir de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. Todo esto, en definitiva, hermano y hermana, es para que se cumplan también las palabras que la misma majestad del cielo dijo y que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio, será predicado estas buenas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. ¿Testimonio de qué? De una vida totalmente transformada. Testimonio de un carácter totalmente transformado. Testimonio de una persona, de un hombre, de una mujer, de un joven, de una joven que antes, habiendo sido hijos del trueno, ahora son hijos de Elohim, que no tienen temor en ser ni perseguidos, ni aborrecidos, ni pasar por la muerte, si tuviéramos que dar nuestra vida por defender la verdad. Ese es el testimonio, hermano y hermana, y debemos recordar las experiencias anteriores, sobre todo lo que sucedió en lo que se conoce como la Edad Media. ¿Cuántos millones de personas totalmente inocentes fueron muertas por defender la verdad? Y con su vida, con su testimonio, por cada uno que moría, cientos o miles se convertían y aceptaban esa fe de la cual ellos habían sido perseguidos. Ese es el testimonio que el mundo hoy espera ver en ti y en mí, hermano y hermana. No podemos olvidar la historia pasada, porque la historia pasada es para nosotros, para que viendo lo que a ellos les sucedió, nosotros tengamos esperanza. Como dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 15 y en 1 Corintios capítulo 10. No debemos olvidar la historia pasada. Esa debe ser nuestra guía, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra meta, hermana y hermana que me escucha. Debemos vivir en primer lugar un evangelio teórico y práctico. Hablamos lo que somos. No podemos ser simplemente teoría, no. El mundo está lleno de teorías, de teóricos, pero prácticos. Y nosotros debemos ser los dos. Un evangelio teórico y un evangelio práctico. Así vivimos, así enseñamos, así somos. Para que pueda ser predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero muy poquitos hablan de estas condiciones, hermano y hermana. Muy poquitos hablan de un evangelio donde la persona va a ser perseguida, va a ser aborrecida, va a ser despreciada e inclusive puede terminar con su vida. Muy poquitos hablan de estas cosas. Algunos, por no decir muchos, hablan que antes de la gran tribulación, antes de la persecución, serán arrebatados. Van en contra de un escrito está, porque dice que os entregarán a tribulación y os matarán.
e inclusive seremos llevados ante el tribunales terrenales para defender nuestra fe. Pero ellos no quieren pasar por ninguna tribulación, no quieren pasar por ningún sufrimiento y dicen que van a ser arrebatados y cuando se den cuenta estarán totalmente perdidos y no serán arrebatados sino lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda, cuando vean recibir algunas de las 7 posteras plagas. Otros dicen que que van a ser protegidos. Somos el pueblo de Dios, somos el remanente, Dios protege a su pueblo, y en esa convicción falsa, satánica, presumen de que van a ser protegidos, cuando la Escritura me da unas señales, las cuales yo debo de meditar y debo poner en orden para que realmente sea protegido o tenga que pasar por esa tribulación, por esa persecución, por ser aborrecido por todos. Y finalmente, si tengo que entregar la vida, entregarla conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque lo más importante no es estar aquí en esta tierra. Lo más importante es terminar la carrera y encontrarnos con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Entendemos? Otros no le dan importancia a estas señales antes del fin. Unos y otros están hablando de paz y seguridad, palabras que hallamos que también pronunció o escribió el apóstol Saúl en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 3, que dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente, como la mujer que está en parto. De una manera o de otra, están mencionando paz y seguridad. Cuando la Escritura me indica que os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por estar reflejando su carácter, mientras la misma majestad del cielo nos dice estas cosas, los indoctos no le dan importancia y siguen hablando de paz y seguridad, y las iglesias, las asambleas, las congregaciones siguen durmiendo plácidamente el sueño de la muerte. ¿Entendemos? Otros piensan, aquellos que dicen que la ley hay que guardarla, pero que somos pecadores, que no podemos dejar de pecar. Nuestra carne es pecaminosa y tenemos tendencia al pecado. Otros creen, piensan, digo yo, que como por un arte de magia, en un futuro lejano, sin ellos hacer nada, esa misma naturaleza carnal pecaminosa que tenemos va a ser eliminada de nuestro cuerpo y vamos a dejar de pecar. Pero sin hacer nada, porque somos pecadores y nuestra carne está con tendencia al pecado. No sé si me doy a entender en esta situación. Hay muchos que dicen que la ley hay que guardarla, que el sábado forma parte de la ley, pero una vez dentro de la iglesia dicen no, la ley no la podemos guardar porque somos pecadores. Y es en esa condición que ellos creen, como si fuese un milagro, sin ellos hacer nada, en un momento de su vida van a ser transformados de tal manera que lo que antes no podían, ahora van a dejar de pecar. Y eso es un imposible, porque nuestro Padre Celestial ni su Hijo hacen algo por mí si yo no estoy dispuesto a permitir que eso sea hecho. En otras palabras,
si yo siguiera creyendo de que soy un pecador y que voy a seguir pecando todos los días hasta que muera, con mi actitud estoy impidiendo que el verdadero Espíritu que proviene del Padre a través del Hijo estoy impidiendo la obra que Él desea hacer en mí para que yo abandone el pecado. ¿Notamos la diferencia? No hay arte de magia, hermano y hermana. Lo único que va a suceder para estas personas que malinterpretan la Escritura es lo que hallamos también en 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 50 al 55. Pero los que malinterpretan la Escritura encuentran justificación para todo. Pero la Escritura me indica todo lo contrario. Si yo muero hoy en pecado, la paga del pecado es muerte. Me habré perdido por haber muerto en mi condición de pecador. Pero si en lugar de eso yo muero y habiéndome arrepentido de mis pecados, confesado y abandonados, como dice Salomón, Proverbios 28, verso 13, entonces se demuestra mi amor hacia aquel que dio su vida por ti y por mí, amándole y guardando sus mandamientos. Y este que antes era un tremendo pecador, un hijo de Satán, ahora al comprender ese amor tan incomprendido, al permitir que el Espíritu de Yeshua more en mí, Él me ha transformado en un pecador arrepentido para convertirme en un hijo de Elohim. Y Juan, el discípulo amado, dice que el hijo de Elohim no practica el pecado. ¿Notamos la diferencia? Pero estos que creen que en un momento de su vida, cuando venga el Redentor a buscar a su pueblo, van a ser transformados corporalmente hablando, el carácter de ellos dicen que van a ser transformados, no pueden entender que antes de que ese evento suceda, habrá habido el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad. Habrá habido el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad. Y entonces se habrán cumplido las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Se cumplirán también las palabras de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Entendemos. El tiempo de gracia habrá terminado para todos. El tiempo de gracia habrá terminado de tal manera para todos que ya no habrá ninguna oportunidad de arrepentirme para dejar de pecar y ser una persona diferente. No, hermano y hermana, la Escritura es bien clara al respecto. Cuando venga nuestro Redentor a buscar a su pueblo, Pablo dice literalmente qué es lo que va a ser transformado. Pero nunca habla de carácter, no. Nunca habla de carácter. Él dijo: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo.
Esa es nuestra misión, hermano y hermana. No presumir de haber alcanzado ya el ideal del carácter de un verdadero seguidor del Mesías, sino proseguir, para que cada día de nuestra vida estemos más cerca de Él, caminando más hacia arriba, hasta lo que, por su bondad, podamos ser transformados a su imagen y semejanza, para ser uno con Él, para ser parte de ese pueblo glorioso, como lo vamos a meditar, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Saúl Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, el capítulo 15, versos 50 al 55, nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, mi cuerpo mortal pecador, no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nada de este cuerpo puede obtener la vida eterna, hermano y hermana. Nada de este cuerpo puede soportar la venida de nuestro Redentor cuando aparezca en las nubes de los cielos. Seguí diciendo el verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? Dicen algunos, ahí dicen todos seremos transformados. ¿Sí? Nuestro carácter no. Nuestro carácter no, hermano y hermana. Porque el tiempo de gracia habrá terminado mucho antes. Y cuando termine el tiempo de gracia, las plagas caerán. Y si cayó una plaga sobre ti, es porque, o sobre mí, es porque el tiempo de gracia para nosotros terminó, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Y Pablo, Saúl, sigue clarificando qué es lo que va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que va a ser transformado? Antes hemos leído en el verso 50 que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Recuerdan? Ahora Saúl nos confirma en el verso 53 lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, este cuerpo de pecado, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es lo que va a ser transformado, hermano y hermana. Esto, mi cuerpo, mi carne, mi sangre, tiene que ser transformado para que cuando se presenta la majestad en las nubes de los cielos, este cuerpo que antes era carnal y pecador, habiendo dejado ya ese pecado y habiendo sido sellados para la vida eterna por causa de la victoria ante el pecado, este cuerpo sea transformado en inmortal para poder soportar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos. Esto es lo que va a ser transformado, hermano y hermana, no el carácter. El carácter no va a ser transformado. El carácter debe ser transformado ahora. Ahora mientras estoy vivo. Ahora mientras todavía tenemos tiempo de gracia. Ahora yo debo luchar para que mi carácter sea transformado y pueda reflejar el carácter de aquel que dio su vida por mí y por ti, mi querido hermano y hermana. ¿Entendemos? Cuando termine nuestro tiempo de gracia, ya no habrá
una segunda oportunidad para arrepentirme y ser diferente. No la habrá. Ya habrá terminado ese tiempo de gracia. Habrán sido derramadas las 7 posteras plagas. Y cuando venga el Redentor a buscar a su pueblo, lo único que va a transformar va a ser esta carne, esta sangre corruptible, por un cuerpo incorruptible, para que pueda soportar la belleza que vendrá en las nubes de los cielos. Y los justos y santos, como hemos leído en Apocalipsis 22, verso 11, que lo son, antes de que finalice el tiempo de gracia, fueron o serán sellados porque eran uno con Yahshua. Tenían el carácter de Yahshua. Por eso fueron sellados, hermano y hermana. Por eso su naturaleza será transformada, porque eran uno con Yahshua. Al ser uno con Yahshua, tendrán su carácter. Y al tener su carácter, se van a cumplir las palabras del mismo Shaul en su carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, verso 27, que leo y medito, mi querido hermano y hermana. Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una congregación gloriosa, una asamblea gloriosa, un pueblo glorioso. Características de ese pueblo glorioso: que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana? Los justos y santos, cuando sean sellados, serán parte de este pueblo glorioso, de una congregación gloriosa, de una asamblea gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que son santos y sin mancha. Son las características muy especiales, hermano y hermana. Por eso dice que los justos y santos seguirán siendo justos y santos, porque el tiempo de gracia habrá terminado. Y cuando eso termine, nuestro Redentor viene a buscar a un pueblo glorioso, a un pueblo que revele su carácter. Cuán poco se habla del carácter que debemos tener, ¿verdad, hermano? Cuán poco se habla del carácter. Muchos hablan de iglesia, de profecía, de esto, de lo otro. Pero mi carácter, ¿qué ven los otros en mí? ¿Ven a un hombre de casi 75 años como el mundo lo ve? ¿O ven a un hombre transformado? ¿Qué ven en mi rostro? ¿Qué ven? ¿Qué perciben? ¿Son atraídos o son alejados? Y eso es lo que debiéramos de meditar, mi querido hermano y hermana, en este tiempo en el cual todavía tenemos la oportunidad y el privilegio de poder prepararnos para ese encuentro con Él. Esas son las buenas nuevas, hermano y hermana. Esta es la verdadera esencia, el poder, la pureza del Evangelio. Las buenas nuevas. Personas viles, personas hijos del trueno, personas que ahora son totalmente transformadas para poder reflejar el carácter de aquel que dio su vida por ti y por mí, para que podamos ser perseguidos, aborrecidos,
podamos pasar por esa tribulación y si tenemos que dar muerte, la podamos dar para honra y gloria de aquel que primero dio su vida por cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo puede llegar a ser parte de ese pueblo glorioso? De ese pueblo que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que sea santo, apartado para Él. ¿Cómo poder llegar a ser parte del mismo? La respuesta la hallamos también en otra carta del apóstol Shaul. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Yeshua, somos transformados de gloria en gloria, de majestad en majestad, de poder en poder, de reverencia en reverencia, en la misma imagen de Yeshua, como por el Espíritu de Yeshua. ¿Para qué sirve el espejo? Para vernos, ¿verdad? Así debemos contemplar a Yeshua, hermano y hermana. Contemplándole a Él vamos a ser transformados. Cuando meditamos en su vida, cuando vemos todo lo que Él hizo por mí y por ti, debemos contemplarle. Debemos meditar en su vida, en sus actos, en todo lo que hizo, para que al mirarle, como en un espejo, a cara descubierta, seamos transformados a su misma imagen por el Espíritu del mismo Yeshua, para que lleguemos a ser uno con Él, hermano y hermana. Veamos también Colosenses, capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, del poder, de la majestad de este ministerio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza, mi querido hermano y hermana que me escucha. No hay otra esperanza que Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el buen pastor. Él es el pan de vida. Él es la puerta de las ovejas. Él es el yo soy. El primero y el último. ¿Entendemos? Y Saúl dice: Yeshua en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando eso sea una realidad en tu vida y en mi vida, pongo también en primer lugar mi vida, porque soy el que estoy compartiendo. Debo vivir un evangelio práctico para que ese evangelio tenga poder. Cuando eso sea una realidad en mi vida, estaré formando parte de esa iglesia, de esa congregación, de esa asamblea, de ese pueblo glorioso, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. ¿Entendemos? Y todo esto tiene una finalidad, hermano y hermana. Todo esto tiene una finalidad, como dijimos anteriormente, dar un testimonio de una vida totalmente transformada a la imagen de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En las buenas nuevas de Mateo nos amplía un poquitín más qué es lo que Yeshua está esperando de nosotros. En Mateo capítulo 5, verso 16, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué luz? La luz de las buenas nuevas.
la luz de una vida totalmente transformada. Si somos la luz, debemos permitir que aquel que dijo yo soy la luz del mundo, more en nosotros para que a través nuestra Él alumbre y nosotros seamos parte también de esa luz que alumbre a aquellos que están a nuestro alrededor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras. Buenas obras no es simplemente un evangelio teórico. Buenas nuevas es un evangelio práctico. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos ayudar a nuestro prójimo. Debemos preocuparnos de nuestro prójimo. Si necesita ayuda, ahí tenemos que estar nosotros ayudándole. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. El segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aprendamos a amar a nuestro prójimo, entonces estaremos cumpliendo también parte del primero. Porque no puedo amar a mi prójimo y decir amo a Elohim, a quien no veo. Debo en primer lugar amar a mi prójimo, a quien veo, para después ese amor me lleve también a amar a aquel que no estoy viéndole. ¿Entendemos? Si nosotros somos la luz del mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos sido llamados, después de haber sido reconciliados con Él por la muerte de Yeshua, hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, como dice también Saúl en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5. Hemos sido reconciliados con Él y nos da el ministerio de la reconciliación para que a través de ese ministerio de la reconciliación otros sientan deseos de aceptar las buenas nuevas del plan de la salvación. No somos jueces de nadie. No soy juez de nadie, hermano. No soy juez. No juzgo. Simplemente exhorto. La obra de conversión no es mía. La obra de conversión no es humana. La obra de conversión debemos dejarla al verdadero Espíritu, que es el que tiene poder para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Pero sí que reconozco que en ese ministerio de reconciliación hemos sido llamados a ser embajadores y colaboradores, como hallamos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20 y en el capítulo 6, verso 1. ¿Para qué? Para que podamos dar a conocer a otros las buenas nuevas del plan de la salvación y se cumplan las palabras que hallamos en esa oración que hizo nuestro Redentor antes de ser detenido y que lo encontramos en Juan capítulo 17. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. No hay tres hermanos y hermanas, no hay tres dioses, no hay Trinidad. La vida eterna consiste en creer que solamente hay un Elohim y su Hijo amado. Como hombre, está diciendo, y a Yeshua, a quien has enviado. Antes de su encarnación era Elohim, igual que al Padre. Porque salió del Padre y tenía las mismas cualidades del Padre, y por eso dijo, yo soy el que soy. Y después cuando vino aquí a la tierra se presentó como yo soy. ¿Entiende? Era Elohim hecho en carne. Y como carne, como humano, no puede ser Elohim.
pero antes de su encarnación era la misma imagen del Padre y era la voz audible del Padre y por lo tanto era Elohim, Padre e Hijo. Y en esa oración de Juan capítulo 17, versos 4 y 5, nos dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué dice? Yo te he glorificado en la tierra. Nosotros también, hermanos y hermanas, debemos glorificarle a Él en nuestra vida para ser parte de ese pueblo glorioso. Y aunque tengamos que sufrir, que suframos. Porque mientras sufrimos, nuestro carácter se va perfeccionando. No hay una mejora de carácter si no hay sufrimiento espiritual. Si no somos aborrecidos, ni perseguidos, ni nada, nuestra vida es monótona. No hay un enriquecimiento espiritual. Pero cuando somos aborrecidos, despreciados, perseguidos, nos damos cuenta que estamos en el camino correcto y debemos proseguir orando para que nuestros defectos de carácter que todavía podamos tener sean eliminados. La misión nuestra es ser uno con Yeshua, y si Él glorificó a su Padre en su carácter, en su vida, en sus actos, en esta oración de Juan capítulo 17 vamos a ver que también esa es nuestra misión, nuestra responsabilidad. Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está confirmando mis palabras anteriores. Él está diciendo al Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué gloria tenía Él? Era uno con el Padre. Tenía su carácter. Era el Verbo. Era la palabra, era el que habló con los hombres después del pecado. El que habló con Abraham, con Moisés, el que sacó a Israel de Egipto, el que los llevó 40 años por el desierto, el que habló con los profetas y se presenta como Yahweh. Yo soy el que soy, la roca herida, la nube, la columna, la roca. Él es el camino, la verdad y la vida, antes y ahora, hermano y hermana. Desde la entrada del pecado, todo ha venido por medio del Hijo. Y Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6 de Juan capítulo 17. He manifestado tu nombre. He revelado tu carácter. Eso es lo que está diciendo. He manifestado tu nombre. He revelado tu carácter a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Muchos dirán: bueno, sí, eso lo dijo el Salvador. Eso fue Él porque era hijo de Elohim, porque era hijo de Dios. Pero veamos lo que hallamos en el mismo capítulo 17 de Juan, verso 22. La gloria que me diste, el carácter que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, dice Yeshua, el carácter que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre e Hijo dos, pero uno en carácter, uno en propósito,
uno en esencia, uno para redimir al pecador de la sentencia de muerte. Y él está pidiéndole a su Padre: la gloria que me diste, el carácter que me diste, el poder que me diste, yo les he dado a ti, a mí, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste está directamente relacionada con el carácter. He manifestado tu nombre, he revelado tu carácter y he desenmascarado, por otra parte, el carácter de Satán. Entendemos, de ti y de mí depende nuestro destino eterno. Solo hay dos caminos, hermano y hermana. Solo hay dos caminos: la vida eterna o la muerte eterna. Solo hay dos clases de espíritus. No hay tres clases de espíritus. Solo hay dos clases de espíritus. El espíritu de verdad, el espíritu del Hijo, que nos quiere redarguir, que nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que abandonemos nuestra mundanalidad y nuestros defectos de carácter y pecados, para que podamos estar entre los redimidos, ser parte de ese pueblo glorioso, de esa nación santa, que no tiene mancha ni arruga. O está el otro espíritu que te permite seguir siendo mundano, que te permite seguir usando las cosas del mundo que tanto te gustan, y que te permite seguir siendo pecador no arrepentido, con esa condición que en algún momento dado, como por arte de magia, voy a dejar de pecar. Eso es lo que hace el mal espíritu. El espíritu de verdad, el espíritu del Hijo, el otro consolador, es el que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que yo deje el pecado, deje la mundanalidad que antes tanto me gustaba y me convierta en un hijo de Elohim. Es ahora, hermano y hermana, mientras todavía tenemos tiempo de gracia, mientras todavía no se ha levantado Miguel y ha dejado de interceder en el lugar santísimo por el pecador arrepentido, todavía tenemos tiempo para limpiar nuestra mundanalidad, para abandonar nuestra carga de pecado, para que podamos formar parte de ese pueblo glorioso, de ese pueblo que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, de ese pueblo que es santo y sin mancha. Que concluyo la reflexión de hoy, son las características que van a tener los 144.000 de este tiempo del fin, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. O somos parte de ese pueblo glorioso, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para estar delante del trono de Elohim, por la gracia de Yeshua, totalmente limpios. O seguiremos con nuestra mundanalidad, con nuestro pecado y finalmente perdidos. Solamente tenemos dos opciones, dos caminos. El camino ancho te lleva a la perdición. El camino estrecho te lleva a la vida eterna. ¿Por qué camino transitaremos, hermano y hermana? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado tu ruach para poder desarrollar esta meditación. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad.
En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía radial y también aquí a través de Facebook. Gracias por esos mensajes que posteriormente voy a ver y a responder, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo sábado. Oren por este ministerio, oren por este vuestro servidor. Me hacen falta vuestras oraciones en este tiempo de fin. Yo estoy orando por cada uno de ustedes. Que su shalom, su paz, sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y oración. Por radio, el próximo lunes. En directo, aquí, el próximo sábado, si Él así nos lo permite. Shabbat Shalom.